Bienvenidos a comer y a viajar con Angélica Rogel. Miguel Conde, ¿cómo estás? Pues bien contento. ¿Por qué? Porque hoy te estamos probando un vinito rosado delicioso. Oye, pero esto me sorprendió. ¿Será por el tema, por el invitado que viene? Pues fíjate que yo creo que sí. Pues porque creo que va a maridar muy bien con el tema del que vamos a hablar hoy. Y sobre todo porque tenemos un gran invitado. ¿Quién está con nosotros? Está con nosotros el chef Ricardo Muñoz Zurita. Ay, ¡Aplausos para el chef Muñoz Zurita! Muchas gracias. Maestro, Qué investigador. Gusto. Ustedes seguramente por ahí han escuchado hablar o conocen los restaurantes Azul Histórico, Azul Condesa, Azulísimo. Bueno, pues él es socio, fundador y obviamente el chef de estos lugares, cocina mexicana, es un gran investigador, es un gran docente, gran divulgador también de toda ese tesoro que tenemos en México. Ha recorrido precisamente este país haciendo todo este trabajo de investigación, conferencista también. Y bueno, muchos proyectos de los cuales yo preferiría que fuéramos hablando poco a poco. Y mis 14 libros. Tus 14 libros. Tienes toda la razón. No, y te voy a decir también algo que a mí me gusta mucho de tu trayectoria. La medalla Muñoz Zurita. Ah, la beca. Y la beca. Sí. Y la Canirac el año pasado, pero este año ya existe al joven chef mexicano. Va a llevar mi nombre, el premio nacional que da la Canirac, como el joven chef del año que da la Canirac, lleva mi nombre también. Y eso nos habla de esa gran escuela que has hecho, chef, en tus restaurantes, pero también ya de manera muy, muy palpable, pues con todos esos libros que tienes, todos esos grandes libros. A ver, nomás por mencionar, porque seguramente se han topado con alguno y tal vez no lo habían visto nunca físicamente o no te conocían, pero simplemente El pequeño Larousse de la gastronomía mexicana, que esa es como una Biblia que tiene que estar en su sala, en su casa, en su biblioteca. Para que no les pase como a mí. Los chiles rellenos de México, salsas mexicanas, el diccionario enciclopédico de la gastronomía, que también se me hace un cabecera, un infaltable ahí en las cocinas. Hay de pronto platillos e ingredientes que yo nunca había escuchado y ¿quién va a tener la respuesta? ¿Quién me va a ubicar en este mundo? El trabajo del chef. Bueno, de verdad, una gran trayectoria. A veces ya no me acuerdo de todo lo que he escrito. No, pero no. Sí me acuerdo. Pero bueno, como todo ser humano se me pueden olvidar cosas, ¿no? ¿Qué disfrutas más? Nada más por ahorita que fuimos de la escritura a la docencia, a la cocina. Ahora disfruto más mi tiempo. Si esta pregunta me lo hubieras hecho hace 15 años o 10 años, la respuesta hubiera sido diferente. Hubo un tiempo en que, fíjate que está pasando una transformación muy interesante. Hubo un tiempo en que me complacía, siempre me ha gustado cocinar, por eso es que soy chef, claro. Pero me complacía mucho escribir, investigar. Y hay dos datos curiosos que casi nadie sabe, que ahorita los voy a divulgar. Porque casi nadie nos escucha, ¿verdad? Es aquí estás a salvo. A pesar de mis 14 libros, tengo más obra no publicada que publicada. Fíjate, eso no lo sabe mucha gente, o casi nadie hasta ahorita que lo estoy confesando. Entonces, contestándote un poco concretamente la pregunta, siempre me generó placer cocinar, pero hubo un tiempo que me generó muchísimo placer escribir más. Y ahora estoy en este proceso de transición que estoy volviendo a la cocina, pero ya viéndola con una parte como más científica, como una parte más de controles de calidad y otra forma de verlo, porque antes la vi pasional.
¿no? Antes era una pasión y me desbocaba y me amanecía yo pensando, y es que hasta salsita, ahora le voy a poner este otro ingrediente y vas a ver cómo va a quedar, pero no, es que en este pueblo de tal y cual me enseñaron esto y ya sé que el secreto de esta salsa es así, ¿no? Lo sigo viendo así. Pero la pasión ahora, sigue estando. La pasión sigue estando, pero esa pasión se me ha tornado como en un conocimiento más racional, vamos a llamarlo de una forma así. Pero ¿cómo te acercas a la cocina? O sea, ¿cómo llegas a decir, esto es lo que me gusta, esto me apasiona? ¿Fue desde muy joven? ¿Cómo llega este camino? Pues mira... Cuéntanos, háblanos de ese Ricardo. Porque... Los orígenes de ese pequeño. Al escucharte ahorita de despertar así, digo, ¿cómo te acercas? ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo se llega? ¿Lo sentiste desde muy pequeño? ¿Cómo fue? Bueno, cada quien tiene una historia, ¿no? Y la historia de mi infancia, pues a mí me parece que fue una historia muy interesante y atropellada también en muchos sentidos. Específicamente lo que pasa es que mis padres fueron de origen tabasqueño, pero de ese tabasqueñismo radical, hondo, profundo, de mucho conocimiento, de mucha tradición. De hecho, yo nazco en Macuspana, Tabasco, pero de brazos me llevan a Veracruz, específicamente primero a Coatzacoalcos y unos añitos más tarde, donde realmente ahí me hago toda mi formación, que fue Jalapa, que además yo llego en un momento cuando la Atenas veracruzana florecía, ¿no? Claro. Que eso es algo muy importante que luego a ver si da tiempo a explicar a qué me refiero con la Atenas veracruzana. Entonces, mis padres, entre la preocupación de no perder vínculos con la familia, todas las vacaciones y cada vez que se podía nos llevaban a Tabasco. Entonces yo tomaba clases de tabasqueñismo intensivo y teníamos clases de veracruzanismo intensivo. ¿Cómo de tabasqueñismo y de Pues veracruzanismo? sí, porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo así de sencillo hablando de la comida para no salirme de otra cosa. Cuando íbamos decían, ay, mis tíos, mis tías y todo, ay, háganle a los niños peje lagarto, háganle a los niños tortuga en sangre, cuando se podía comer tortuga, han pasado muchos años, ay, háganle maneas y tamales de chipilín y todo. Y entonces nos agarrábamos unos cursos culinarios de 15 días que comíamos todo lo que se comía en un año en 15 días, ¿no? Y aparte llevábamos otra vez a Jalapa o a Coatzacoalcos, según la etapa de la vida, toda esta comida que nos traían de Tabasco. Y al mismo tiempo mi madre era una cocinera muy avesada que aprendió rápidamente cocinaba muy bien comida tabasqueña, pero muy rápidamente aprendió cocina veracruzana. Entonces yo vivía entre el chilpachole de jaiba, el guachinango a la veracruzana, los camarones enchipoclados, los jalapeños rellenos de minilla. Y te parabas ahí en la cocina y decías, ¿qué es esto? Sí, todo eso. Y aparte, pues, todo esta clase de tabasqueñismo súper intensivo, por eso cuando a mí me hablan de cursos intensivos entiendo bien de lo que se trata. Y entonces, bueno, con decirte, ahorita no se nota, pero a mí me pones con mis hermanos o con un familiar y soy otro hablando, utilizando las palabras y el acento. O sea, ¿eres mal hablado? No necesariamente, no me considero mal hablado, pero cambia el acento, cambian las palabras. Por ejemplo, en lugar rápido te mimetices. Sí, me mimetizo. En lugar de decir, ay, te ensuciaste, ay, te devanaste, ¿no? Oye, esto está capeado, no, esto está lampreado. O sea, tengo como otro idioma en mi vida metido en mí mismo, ¿no? O sea, pero lo ubicas rápidamente cuando estás sí, allá. Claro. Estoy acá. Digo, ahorita los estoy develando y los estoy como sacando bonito. a propósito, como para que conozcan esta parte de mi infancia. Entonces, bueno, para hacer resumido un poco esto, pues yo vivía entre Tabasco y Veracruz cuando en un México, lo voy a decir porque no tengo ningún... Además, el contexto es importante. Estoy muy orgulloso de mi edad. Cuando yo nazco en 1966,
habían verdaderas, sí, las siguen habiendo, ¿no? Pero habían hermosísimas diferencias culturales, cuando no teníamos todo esto tan diluido y tan mezclado como ahora, y entonces era una fascinación ir a Tabasco y era una fascinación volver a Veracruz, que era la tierra donde encontrarte yo vivía, con ¿no? distintos mundos, ¿no? Distintos Méxicos. Sí, con distintos muy Méxicos diferentes. y distintas formas de pensar. Una cosa que transformó mi vida es, por ejemplo, cuando me llevaron a vivir a Jalapa, porque yo estaba acostumbrado a andar sin camiseta, en chanclas y en short, y de repente llego a una Jalapa que ha cambiado mucho, ¿no? Pero que es la zona de niebla, y entonces ahí oscurecía temprano la niebla. Y ponte el suéter, Y ¿no? ponte el Porque suéter, y refresca. la niebla era tan espesa que yo me acuerdo que con mis amigos de la primaria jugábamos a ver a qué distancia nos veíamos con la niebla, porque era una cosa que la nube se metía así espesa que ya a 1.5 metros no nos veíamos unos con otros. Y luego había otra cosa que sigue existiendo, pero que ha desaparecido mucho tristemente, que es el chipi chipi, que es una brisna Esa tan lluviecita, fina, sí. tan fina que no logras concretar una gota, pero que no para nunca y te inutiliza. moja. Ujú. Te El moja inutiliza tarugas. porque no te deja salir a la calle, nada. Es muy interesante. Muchos contrastes. Muchos contrastes, ¿No? ¿no? Una infancia llena de contrastes, muchos sabores, muchos ingredientes. todos. Y eso definitivamente marcó mi vida, y Claro. yo soy quien soy por esa niñez que viví. Oye, nomás por no quedarnos con la duda. Sí. Lo de la Atenas veracruzana. Ajá. Porque acabamos de hablar hace poco de Veracruz, ¿no? Sí. Que yo fui. ¿A qué te refieres? A mí me tocó Porque es un llegar gran estado. específicamente para ser, ahora sí como un poco claro con esto, yo tenía 11 años cuando yo llego en 1977 a Jalapa, Veracruz, y me toca oír que estábamos en la Atenas veracruzana, un concepto que yo no entendía muy bien. Pero florecía el teatro, florecía pero bueno, aquí tengo que ampliarme un poco, ¿no? No nada más era teatro, porque había teatro clásico, había teatro contemporáneo, había teatro experimental. A mí me tocó conocer la obra de Hugo Argüelles, Emilio Carballido, Orinoco, La última carcajada de Rosa Pérez, me tocó ver Medea, imagínate, No, pues, de grandes clásicos, de los ¿no? grandes clásicos, ¿no? Edipo Rey, La Ñonga y todas estas cosas que la universidad ponía, porque tienen un gran teatro que es el Teatro del Estado, y aparte existía la sala chica del Teatro del Estado y todos los otros teatros que existían en la Universidad Veracruzana, que es la sede, más la normal veracruzana. Entonces, bueno, nada más eso para darle un toquecito sobre el teatro. Y en la danza, pues había danza contemporánea, pero había el ballet de ballets, y someto mi escrutinio a que me lo juzguen. El mejor ballet folclórico de este país radica en Jalapa, Veracruz, que es el ballet folclórico de la Universidad Veracruzana, que en este octubre cumple 50 años. ¿No? El máximo acervo cultural folclórico, sin lugar a dudas, lo posee la Universidad Veracruzana. Y mira que está Colima y está Jalisco y está Ciudad de México, donde también tenemos un gran ballet, ¿no? Hablando de literatura, a mí me tocaba cambiar libros como si fueran cartitas o postalitos que se acostumbraban en aquella que pagas la obra de la obra de García Márquez, de Cortázar, de todo lo que te puedas imaginar, y sobre todo alguien muy favorito por mí, quien leí toda su obra, Mario Benedetti, ¿no? Okay. Y en estos tiempos entonces había teatro, había danza, había literatura, habían exposiciones, habían ferias de libros, habían feria de flores, hasta de las flores estaban en feria en Jalapa en ese momento de la historia, y alguien que estaba muy conectado esto yo nunca se me va a olvidar, alguien que estaba muy conectado al festival que se hace en Guanajuato, al Cervantino, por algunas razones extrañas pero muy benéficas.
agarraban como lo mejorcito de lo que venía de todo el extranjero, y cuando acababa el Cervantino nosotros vivíamos un mini Cervantino porque nos traían todo lo bueno del Cervantino. Lo único que no llegó fue el Bolshoi, por obvias razones. No teníamos ni el teatro para albergar un ballet de esa envergadura, ¿no? Pero caramba, a mí me tocó ver obras en italiano, en francés, en alemán. Por supuesto que no entendía yo nada, pero lo importante era estar expuesto a ese grado de cultura. Es el gran tiempo cuando también la televisora nacional le invierte a México en la cultura, un programa que manejó Sabido, ¿no? De un hombre de apellido Sabido, que también hicieron mucha labor. Y me tocó ver como directora en el teatro a Marta Luna, y quién no desfiló por Jalapa, ¿no? A eso me refiero, a la Atenas Veracruzana, y me estoy limitando porque sé que este es un programa en el que... Pero es un viaje cultural. No, pero es un viaje cultural. Sí. Pero les invito, pero ya que van a viajar, les invito a viajar este septiembre, si no mal recuerdo, creo que es el 20 de septiembre, cuando la Universidad Veracruzana cumple, y va a ser una fusión especial del famosísimo e impresionante ballet folclórico de la Universidad Veracruzana. Un gran pretexto que además para ir. acaban de inaugurar un nuevo teatro, que eso es una bendición para la comunidad de teatro y para el mundo del teatro en Jalapa. La Universidad Veracruzana acaba de abrir su propia sede, que tenían la Caja Chica, tenían el teatro que estaba en el lago, y ahora acaban de abrir un nuevo teatro que es de ellos. Entonces es así de un teatro de gran capacidad, la verdad. Y olvidé hermoso. decir de la parte de la música clásica, porque a mí me tocó ver dirigir, pero así como de cerquitita, como de aquí donde estás tú, me tocó ver a Herrera de la Fuente como director de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que entiendo que, dicho sea de paso, es la Orquesta Sinfónica, puedo estar en un error, pero entiendo que es la Orquesta Sinfónica más antigua del país. Y hoy en día, y luego el grupo Tlenguicali, y luego, pero ya como orquestas, ¿no? A mí me tocó escuchar jazz, y por el jazz tropical de Orbis Teutos, y toda esta gente, todo este movimiento. Eso fue la Atenas Veracruzana. Claro, más toda la fuerza del son jarocho, más no. Es que si hablamos de son jarochos ya no me voy a acabar. Es así de sí. Lo que es maravilloso es, uno, que nos estás dando muchos buenos, grandes pretextos para visitar Veracruz, Tabasco. Ya hicimos un recorrido muy bien sintetizado. Hay que ir a Tlacotalpan, porque solamente así se entiende la vida, ¿no? Ajá. Si tú quieres entender México y la vida y el mundo jarocho, hay que ir a Tlacotalpan. Sí, ¿no? sí, definitivamente. Sí, Tlacotalpan. Y bueno, imagínense todos ustedes que nos están viendo, este niño expuesto a todo este mundo cultural, a este hervidero, ¿no? Pues todo lo que finalmente genera, pues es este gran chef, pero investigador, muy cultural. Me encanta porque además, pues cocinar es un arte. Y entonces, claro. Pues todo eso te nutrió. Sí, exacto. Que yo entro a la cocina, dicho hablando de todo, yo para seguir con la historia, yo entro a una cocina donde cocinar todavía no se consideraba el arte, o no teníamos el prestigio de chefs. Esa es otra, que tenemos. Es que hay que acordarse que soy del siglo pasado, ¿eh? Entonces, no teníamos todo este prestigio, no teníamos todo este reconocimiento, y mucho menos la cocina mexicana, que era a la que yo quería dedicarme. Claro. Ay, cómo pagué con creces esa osadía de haber querido hacer cocina mexicana a la alta escuela. ¿Tú desde el principio, o sea, no te fuiste al extranjero a estudiar, o te quedaste aquí? Mira, porque no habían escuelas. Estamos hablando de los inicios de los 80s. Entonces, para empezar, no había manera de estudiar gastronomía. Lo que había era administración de empresas turísticas, cuya una de las ramas era alimentos y bebidas, que eso fue lo que estudié. Yo estoy titulado como administrador de empresas turísticas con especialidad en alimentos y bebidas. Después, en un giro de suerte, tengo la oportunidad, porque fue una suerte. Este es un momento en el que el país se nos caía a pedazos, y las evaluaciones, evaluaciones estaban a todo lo que daban.
y eso tampoco nunca lo he contado, pero la verdad es que yo salí huyendo y tuve la oportunidad de ir a California a estudiar legalmente, afortunadamente todavía en ese momento. Y ahí, además de estudiar English as a Second Language, estudié todo lo que tenían de culinario y me aventé 4 añitos con los mejores maestros de comida italiana, francesa, china, japonesa y todo lo que había, porque en ese momento, bueno, California siempre ha sido un vergel, pero en el momento en que yo llegué tenían unos programas de estudios verdaderamente increíbles, que dicho sea de paso, años más tarde tengo la oportunidad de ir al famoso Cordon Bleu en París, ¿no? Que no puedo negar, yo creo que lo del Cordon Bleu me quedó como algo, como un gran virtuosismo, pero yo ya venía de una cancha muy grande, donde se pateaba la pelota fuerte y lejos, que era California. O sea, California en ese momento gastronómicamente estaba inmensamente avanzada a Francia en el sentido de la diversidad, en el sentido de la pluralidad y sobre todo la democratización de la cocina, porque hasta el día de hoy no podemos negar la gran hegemonía que tiene Francia, pero a ver quién puede pagar el precio de un chef de 3 estrellas Michelin, que esa es otra historia, que es la que nunca te cuentan. Todo el mundo habla de esta gran cocina, que sí es verdad que sí existe, pero cuánto cuesta y cuántos tienen acceso a esa cocina que si bien te va sin vino, cuesta unos 300 euros por persona. Que esas son cosas que también hay que ponerlas en contexto. Claro, que ¿no? Ayer porque observaba, a todo el mundo habla eso, pero en París si algo se puede hacer es comer muy mal. Claro. Te digo porque aparte viví en París también. Como muy bien y muy mal. O sea, pero ahora que dices esto, digo, sin ir más lejos, ahora que ya entraron las estrellas también acá a México, ayer veíamos los precios de los 2 restaurantes que tienen las 2 estrellas Michelin, y una degustación papita cuesta 5,000 pesos. Sin maridaje. Sin maridaje. Sí, no te emociones con el vino. Ajá, con maridaje casi 8,000 pesos. Sí. Y entonces es así de... Es el barato, ¿no? Ahí te encargo. Y ese es el de menos tiempos. Pero estoy totalmente de acuerdo y podría decirte algo. Ambos son muy amigos míos, los respeto, los quiero. Creo que hacen una gran labor y un gran trabajo. Pero la gran fortuna de México, y sí, los precios son estratosféricos, también no lo voy a ocultar. Pero hacen una gran labor, pero hay otro gran pero que es mejor. La maravilla de la cocina mexicana es que se derrama en las calles, los tamales por la mañana, las pozolerías, las birrierías, las taquerías que ahora hay de lo que se te ocurra, ¿no? Más los restaurantes de especialidades. Las fondas. Las fondas. Hasta las cocinas económicas. Hasta las cocinas económicas. Ahí en el menú, ¿no? Un buen mole de olla en una comida de esas, en una comida corrida de fonda, pues es inolvidable, ¿no? Sí. Y ya no hables de las fiestas patronales que se dan en los pueblos y todo eso. Eso es lo que a mí me emociona tanto de la cocina mexicana, que es palpable, que es tangible y que no tienes que pagar precios estratosféricos para poder probar estas delicias, ¿no? Los mercados. Todo, o sea, todo un día nada más podemos hablar de eso, ¿no? O sea, es que cada tema que tocamos da tanto para hablar, ¿no? Pero a mí lo que me emociona de la cocina mexicana es la hipervivencia que tiene, no sobrevivencia, lo hipervivo que está. Hiperrealista, ¿no? Hiperrealista y súper tangible, ¿no? Oye, y tan deliciosa. Y tan deliciosa. Y luego ahí les encargo a otros países, porque no voy a decirlo, ¿verdad? Pero que luego quieren competir con nosotros, pero ahí les encargo nuestra variedad y diversidad. Sí, no. Porque, a ver, no es que la más somos una cocina sabrosa, perdón, ya me estoy volviendo un poco chauvinista. No es que la más somos una cocina sabrosa, aquí el asunto es la diversidad que hay. Una diversidad que yo en 40 años de investigación gastronómica no he podido concluir, nada más ahí te la pongo. Oye, ¿y casa o bueno?
hogar de muchos ingredientes que le dio México al mundo. Es decir, Ah, muchas de claro, las cocinas internacionales, ¿qué claro, serían claro. sin todo eso que salió de Mesoamérica? Claro, Pues para ¿no? empezar por el jitomate. Empieza, digo que ahora no los tienen castigado, ¿verdad? Pero, Sí, pero que ya se lo estamos vendiendo a Canadá, ¿no? Empieza a pensar en jitomate, el aroma del mundo, del que es la vainilla. Sí. Imagínate este mundo cacao. exactamente, el cacao y el chocolate. Imagínate este mundo, ahora sí, este mundo universal sin cacao y chocolate. Sin maíz. La especia más cultivada del mundo, que son los chiles, ¿no? El maíz, que es producto y sustento de la alimentación mundial, porque una cosa es que no lo consuman en forma de tortilla o tamales como nosotros lo conocemos, pero el ganado y muchas culturas se sostienen a base del maíz. Entonces tenemos maíz, chile, frijol, calabaza, cacao, vainilla, y eso es de lo que se logró conocer y sacar y exportar, porque además tenemos una pero gigantesca riqueza agrónoma de todo lo que se produce en México, ¿no? Sí. Como nada más como un dato curioso, así como para picarle la cresta a alguien, siempre hablamos del chile chipotle, pero mucha gente no sabe que a lo que llamamos chipotle es como el que se robó el nombre de todos sus hermanos, porque tenemos como 15 variedades de chipotles, donde está el chipotle tamarindo, el chipotle meco, el chipotle seco, el chipotle comatlipa, el pasilla oaxaqueño. O sea, hay toda una familia de chipotles. Sí. Y fíjate que cuando Miguel me hablaba de que venías, me emocionó mucho porque algo que investigaba sobre ti y que me hizo mucho sentido con el teatro también. Hay una mujer que estudia el teatro que se llama Anne Bogart, que dice en sus escritos que ella buscaba hacer el mejor teatro y que ella creía que el mejor teatro estaba en Alemania. Entonces que intentó hacer teatro alemán y le fue muy mal. Y luego regresó a Estados Unidos y fue a su origen y descubrió que el mejor teatro estaba en descubrir su propio origen. Y algo que admiré mucho de ti y que admiro mucho de ti es que tú te fuiste al origen. O sea, no fue buscarte tu voz afuera y fusionar. Todavía este mundo de las fusiones y eso quizá todavía no estaba ahí. Donde... No. Pero tú has hecho algo que me enamora mucho, que es encontrar en el origen. Encontrar aquí y reforzarlo y darle una fuerza que vas a cualquiera de tus lugares o que lees tus libros y dices, eso es mantener y abrazar y hacer crecer lo que somos, ¿no? Y esto conduce directamente a este pasado infantil que ya les conté entre Veracruz y Tabasco y que yo siempre lo vi subestimado y que siempre lo vi no valorado, pero que la idea madura en mis años de exilio voluntario fuera de México, ¿no? Porque afortunadamente regreso, bueno, después me volví a ir, pero regreso en el 89 donde las cosas estaban un poquito todavía, un poco más tranquilas, ¿no? Se estaban reacomodando, se estaban ¿no? reacomodando, ¿no? Pero ahí es donde realmente no nace la idea ahí, madura. Porque la idea me la llevé desde México, ¿no? Y mi idea era de que yo tenía que aprender a hablar inglés muy rápido y tenía que tomar todas estas clases porque yo tenía prisa por volver a México. Claro. Lo tenías prisa, claro, ¿no? No como muchos que se van y dicen, a ver qué pasa. Y que es muy respetable. Y que es respetable. Pero tú tenías claro que yo tenía regresar. Muy claro, ¿no? Cuentas pendientes. Cuentas pendientes, aquí, ¿no? Sí. Yo tenía prisa por volver a México y la realidad es que ya nunca me fui y no me pienso ir, ¿no? Oye, tenemos un tema del cual queríamos hablar. Que de verdad lo estaba pensando, dije, nos seguimos para que nos siga contando su historia. Pero yo creo que te vamos a volver a invitar, porque como bien dices, de todo lo que nos has hablado, podríamos hacer un capítulo. Podría hacer podríamos hacer un capítulo de la vainilla, del cacao, de la cocina en otros países, de Veracruz, de Tabasco, bla, bla. Pero
Porque hablar tan solo de la vainilla habría que hablar de la Chinantla, habría que hablar de las Huastecas y habría que hablar de Papantla y de Gutiérrez Zamora. Porque mucha gente nada más piensa que la vainilla está en Papantla. ¿eh? Bueno, pero ya no te voy a interrumpir. Y que luego ya no hay. Y que luego ya no hay, pero que hay otro problema ahí por la abeja melipona. Hay que piensa que la vainilla es de macadamia, o sea, que es de Macedonia. De Madagascar. Madagascar. Bueno, ellos son unos grandes productores, pero ahí tenemos una tragedia que ahorita no la vamos a contar. ¿Quiere usted saber más de la vainilla? No se pierdan los próximos episodios de A Comer y a Viajar con el chef Zurita. Dele like, dele campanita, porque esto va a seguir. Oye, pero estamos en una temporada de uno de los platillos, yo creo que uno de los más emblemáticos de México. Y polémicos. Polémicos, caros, hay que decirlo, pero que despiertan grandes pasiones, complejos para cocinar. Hermosos a la vista, fotogénicos obviamente, instagramiables diríamos el día de hoy. Sorprendentes a la hora de probarlos si nunca has comido uno. La primera vez que pruebas uno es sorprendente. Y el chef se ha especializado también en gran medida en este platillo y se llama chiles en nogada. Y queremos que nos hables un poquito del chile en nogada. Pero qué parte de la parte de historia. Brevemente. Lo único que cambiaría yo es que no son caros, son costosos. Porque lo caro es lo que no vale y lo costoso es algo que cuesta mucho producir. Y los chiles en nogada son muy costososos. Sí, y creo que también de la historia de Pero interrumpí, ¿cuál era la pregunta? Me parece muy bien que hayas hecho esa puntualización. Porque además ha sido, bueno, acabo de ir a una conferencia que diste y justamente hablas mucho de eso, de lo costoso que es en cuestión tanto de mano de obra, porque ojo, el trabajo que lleva ahí artesanal, porque está la gente con sus manitas haciendo esta selección, pelando las nueces, en fin, ahorita nos hablas de todo eso. Pero podemos hablar un poquito de la historia, sobre todo desmitificando quizá o aclarando. Fíjate que yo ahí tenía una duda, porque siento que cuando investigaba decía, quizá llegar a la historia es fácil, o sea, quizá podemos pasar por ahí, pero me interesa saber también tú cómo lo tomas, o sea, podemos pasar por ahí por la historia y lo que podemos encontrar en fácil acceso, pero me interesa mucho tú cómo lo tomas, cómo lo encuentras cuando empiezas a trabajar con el chile en nogada y esta fuerza que ha tomado ahora, porque ahora casi hay concurso del mejor chile en nogada, hay temporada de chiles en nogada. Y catadores de chiles en nogada. Catadores, lista de estos son los 5. Cúlpame de ser partícipe de todo este gran movimiento que comenzamos un poco más de 30 años atrás. Pero bueno, contestando a la historia, mira, históricamente no sé, ni en México ni casi en ninguna parte del mundo, porque luego pensamos que es una cosa mexicana. No se le había puesto tanto interés a la cocina y no hay tantos registros, insisto, no solo en México, en el mundo entero. No hay tantos registros de la cocina antigua y ya para hablar de cosas más cercanas del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, que es donde vamos a estar, porque si quieren una fecha es 1821, el año de la supuesta invención del chile en nogada. Y tú puedes revisar lo que dejó Motolinía, lo que dejó, por ejemplo, Fray de Zumárraga, que él destruyó más que dejar, o Fray Bernardino de Sahagún, o con todos sus asegúnes de Diego de Landa. Mencionan algunas cosas de la cocina mexicana, pero no se profundizan porque no lo veían o no era importante o etcétera. Entonces el chile en nogada del siglo XIX, de 1821, no pasa un poco por este proceso de que no se le puso tanto interés, hay cosas que están laxas, hay cosas que están como perdidas, pero sí hay muchos cabos que atar y hay muchas cosas que sí se pueden afirmar, ¿no? Bueno, la historia oficial en 3 palabras cuenta que después de que Agustín de Iturbide llega a la ciudad de Córdoba,
en agosto para firmar con don Juan de O'Donoghue, el último representante de la corona de España, que es lo que se conoce como el Tratado de Córdoba, que no es otra cosa más que la Carta Magna, donde la corona española acepta que en ese momento México era un país independiente, ¿no? Y a su regreso pasa por Puebla y coincide con su cumpleaños, que es el 28 de agosto, día de San Agustín. Así que si hay un verdadero día del chile en nogada, es el 28 de agosto, día de San Agustín. Y que las monjas de un convento cercano que estaba pues a pasos o a unos cuantos metros del Palacio del Arzobispado. El convento existe y también el Palacio del Arzobispado, y si alguien quiere saber dónde está el Palacio del Arzobispado, pues es el edificio que está exactamente al lado, viendo la Catedral de Puebla, del lado derecho, un edificio que tiene un recubrimiento de un ladrillo hermosísimo con talavera. Ese es el Palacio del Arzobispado, y ahí se sirvió dicha comida o cena, ¿ok? Y entonces, como todo estaba muy exacerbado, pues las monjas deciden hacer un plato emblemático que tuviera los colores de la bandera trigarante, que en aquel momento eran verde, blanco y rojo. Y bueno, y todo eso, pues sí es cierto y sí coincide. Lo que está en tela de juicio, bueno, habría que decir cosas que no están en tela de juicio. Primero doy datos muy duros que son irrefutables, ¿no? Primero que nada, la salsa de la nogada existía y hay vestigios, no esta cosa deliciosa que tenemos ahora, no sé, porque yo no estuve en el siglo XIII, pero hay datos de salsas de nogadas desde el siglo XIII. Y nuestro famoso picadillo de frutas es mozárabe. Hay que recordar que España estuvo bajo el dominio árabe por casi 900 años y aprendieron a cocinar con fruta, y todo esto dulcecito, el azúcar llega a España a través de ellos, ¿no? Y entonces era un estilo de cocinar, así que eso es irrefutable. Y la otra cosa que es irrefutable, bueno, ya dijimos de la nogada, ya dijimos del picadillo, y la otra cosa que es irrefutable es que en la ciudad de Puebla habían muchos conventos que estaban abocados a la manufactura de la comida, porque entre otras cosas vendían dulces, porque eran muy buenas para hacer los dulces, pero también era una manera de sostener el convento. Y que no habían mesones, hoteles ni restaurantes en esa época. Era inexistente. Eso quiero dejarlo muy claro. Era inexistente. Entonces, cuando venía un prelado, un obispo o un mandatario, lo que se hacía es que se le recibía en el comedor del convento, ¿sí? Porque los conventos todo tenían, esa es otra parte muy interesante que también otro día hablamos, el convento todo tenía menos ser un lugar religioso y de rezo, ¿no? Era pues un hostal. Era una fábrica de comida, ¿no? En este caso. Y entonces se llevaba a comer al comedor del convento. Pero afortunadamente el obispo de aquella época estaba muy de acuerdo con Agustín de Iturbide de que México se hiciera, pues lo que en ese momento era un país independiente, porque luego dicen que Agustín de Iturbide quiso hacer un imperio, pero es que la palabra república en 1821 prácticamente no existía, era inexistente, no existía esa. Es que hay que poner el referente que tenían era ese, ¿no? Entonces él crea el imperio Monarca, mexicano sí. porque era lo que había. Bueno, entonces, dicho esto, por esa es la razón que se lleva a cabo la comida o cena en el Palacio del Arzobispado, porque también hay que decir que en ese momento el arzobispado estaba de acuerdo y la iglesia era inmensamente poderosa en ese momento de la historia, y gracias a que el arzobispo de Puebla, que era muy poderoso también junto con el de México, estaban de acuerdo. Entonces por eso es que la cena o comida se hace ahí, ¿no? Ahora, todo esto coincide, el lugar coincide, la comida coincide, también coincide con un hecho que después ojalá haya tiempo de aclararle un poquito más, pero también está muy registrado cuando llega la fruta, la manzana, la pera, el durazno y muchas otras cosas, llegan al hoy ex convento de Calpan, donde salieron los frutos para cocinar el famosísimo chile en nogada.
todo esto lo hago, ¿eh? Por eso es que también los chiles son famosos. Y entonces, si a usted se le está antojando todo esto que está platicando el chef Zurita, haga su reservación ya en los restaurantes Azul Histórico, Azulísimo y Azul Condesa. Y hay que decir que solamente es del 25 a los últimos días de septiembre. Después no hay chile. Después de esas fechas, lo único que hay son mentiras. Pero luego vamos a esas. Porque hay un lugar que dice que vende chiles todo el año, pues el de Santo Domingo, ¿no? Pues qué tristeza. Bueno, pero ya creo que ya ni existe el lugar, ¿eh? ¿Lo cerraron sí, ya? Se cerraron. Uy, qué fuerte. Bueno, y entonces, ¿a dónde no coinciden o en dónde están estas cortapisas? En el registro de cabildos de la ciudad de Puebla no está registrada la visita propiamente en esa fecha de Agustín de Iturbide y se supone que en ese momento de la historia se llevaba un registro muy puntual de todo lo que se compraba y de todo lo que se cocinaba y se servía y los gastos que se llevaban. Uh-huh. Entonces ahí es donde se pone en tela de juicio todo esto. Pero ante los hechos que ya di, que sí existía la salsa, que sí existía el relleno, que sí existían los conventos, que sí fue la firma del tratado, que sí estuvo Iturbide, que sí estuvo todo esto, a mí lo que se me ocurre, no lo puedo comprobar, uh-huh, pero a mí lo que se me ocurre es que hay que recordar que estábamos en una etapa de conspiración. Exactamente. Y ante la conspiración hay muchas cosas que deliberadamente, no se registraron. Yo creo que a mí me suena eso, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta creer eso. A mí me gusta creer eso. Y bueno, y ya viéndolo ya un poco más realísticamente, hay un altísimo grado de verdad en todo lo que se cuenta, aunque hay algunas cosas que no se pueden comprobar, pero la realidad es que es magnífico tener un chile relleno, un chile en nogada, que conmemora la independencia, con la que se celebra la independencia de México, que lleva los colores de nuestro país, que es un platillo súper sofisticado y que además de sofisticado es exquisito y excelso, porque no porque sea sofisticado puede ser exquisito y excelso, y que la naturaleza conspiró con México para que se pudiera hacer este chile en nogada, porque donde el Tratado de Córdoba se hubiera firmado en octubre, no hubiera podido ser posible haber tenido chile en nogada, o si hubiera sido en enero, o si hubiera sido en marzo. Claro. Tuvo que haber sido en agosto, que es cuando las manzanas panocheras están en su producción absoluta y total, junto con las peras de San Juan o peras de leche, que son dos nombres para la misma cosa, la nuez fresca, la granada y los piñones y los duraznos amarillos, ¿no? Y tuvo que haber habido ya una gran dulcería que aunque ya no ocupamos biznaga, se confitaba la biznaga para hacer el famoso acitrón que forma parte del relleno. Entonces, a ver, hay muchísimas cosas más que sí se pueden comprobar y aseverar a dos o tres hechos históricos que están en tela de juicio. La época del año en la que se creó tiene que ser esa. Porque donde no hubiera sido donde no hubiera sido en agosto, no se hubiera podido. Sí. Yo leí que estaba pensado como un postre. ¿Eso es cierto? Se especula mucho de esto, pero también hay que entender esto. En aquellos tiempos, toda la comida se ponía en grandes mesas y existía un concepto que se nos ha desaparecido a los seres humanos del siglo XXI, que son los postres y los platos de Platón. Es decir, se ponían todas las cosas en grandes platones, que por cierto yo en mi restaurante sí los tengo, los platones de Talavera, para servir los chiles en nogada, porque soy muy religioso con eso. Y entonces toda esta comida se ponía en la mesa, y cuando no cabía en la mesa había otro mueble que se llama credenza, donde se ponía toda esta comida que era la que se iba a comer durante el festín o banquete. Y evidentemente los chiles se dejaron como para el final, porque son dulce, pero había que recordar que en el siglo XVIII y principios del XIX, que es cuando este gesto histórico se da,
la comida era declaradamente dulce, porque el azúcar era un ingrediente muy caro y era una cuestión de estatus ponerle azúcar a la comida. Como hoy ponerle caviar o oro, oro ¿Qué o tal salmón. así de, Sí. esta carne Bueno, con oro. el oro estaba representado por el huevo capeado, que es ahí donde aparece el Ay, capeado qué de bonito. los chiles. Eso me parece más queda hermoso. porque queda dorado y la representación del huevo está en lo dorado del capeado. De hecho, en Colima hay un postre muy antiguo que se llaman huevos de oro, ¿no? ¿Y qué es? Es un ¿Son postre, los huevos reales? No, es otro, pero digamos que es una suerte como de buñuelo muy dorado que tiene huevo y como tenía la forma de huevo y como es muy dorado, pues eran los huevos de oro. Ay, porque hay que quiero. recordar que también el huevo era un producto de estatus y de calidad y por eso no es coincidencia que de esa misma época vienen los huevos reales, las jericayas, las natillas, el flan y todos estos ingredientes que se hacen con huevo. Ay. Ajá. Entonces, bueno, para contestar un poco tu pregunta, no es que ¿Postre o no necesariamente postre? haya sido postre. Lo que sí se piensa es que se pudo haber dejado como para el final porque era algo un poquito más dulcecito. ¿Y por eso se les enfrió? Y por eso está frío. Y por eso, y que acabas de tocar un punto que a mí me fascina platicar. La temperatura. La temperatura, porque hay mucha gente que erróneamente, y ahí sí me van a perdonar porque eso ya no Hay tiene gente que nada. lo come caliente, ¿no? No, hay gente que piensa que es caliente. Ajá. Y tienen confundido el concepto entre un chile relleno y un chile en nogada. Claro. ¿No? Entonces, y esto se comió a temperatura ambiente, bastante fresquito, porque el platón se puso desde muy temprano en el día y eso se lo comieron a temperatura ambiente. Pero además, si eso no fuera lo suficientemente convincente, hay otro hecho. Hay una grasa bendita y natural llena de omega 3 que es la nuez fresca, y si tú llegas a calentar la salsa se corta. Entonces la gente que dice que come chile en nogada, pues lo ha comido en su fantasía. Porque a mí yo... O sea, chile en nogada caliente no ha de saber horrible en porque sus se fantasías, corta. en sus fantasías. No, es que yo me he topado y no ni digo nombres ni nada, pero yo me he topado con gente que se autonombran catadores, expertos y críticos de chile en nogada. Y verdad de Dios que a veces da ganas de llorar cuando te das cuenta que por las cosas que te dicen, compadre, usted nunca ha comido un verdadero chile en nogada. Usted ha ido a comer un intento de chile en nogada, porque entre otras cosas, a pesar de que la preparación es dulcezona, no hay la presencia de azúcar, por lo menos en el relleno. Todo ese azúcar que es de la fruta natural, de las peras, las manzanas. No en balde las manzanas se llaman panocheras, que la panocha es un nombre antiguo de la panela o el piloncillo. Y la gente identificaba que la manzana era tan dulce que por eso la nombraron panochera. Todo tiene... Lo bonito de la historia es que todo tiene una razón de ser y todo tiene un porqué. A mí hay algo que me gusta mucho de estos grandes ingredientes como infaltables, el durazno, la pera, la manzana, y que también te he oído explicarlo, la textura de esta pera lechera, de esta manzana panochera. ¿Por qué usar esa y por qué no usar la otra? Sí. Bueno, Si primero porque son las frutas originales y Exacto. son las frutas con las que se hizo el auténtico chile en nogada. Claro. Y que gracias a los historiadores y gracias a las manos maravillosas de los agricultores de Calpan que no han dejado de plantarlas, podemos tenerlas todavía, porque hay frutos que desaparecen o caen en desuso. Sí. Estas frutas tienen una peculiaridad, son muy firmes y crocantes a la mordida, y entonces eso las hace resistentes y se permite que al cocinarlas la fruta no se deshaga. No sea un puré. No se deshaga. No se haga puré de manzanita. Porque no hay nada más triste ver un chile relleno de un
Picadillo no significa batidillo. Picadillo es una técnica muy importante donde todo se hace picado minuciosamente para después incorporarlo y hacer un relleno suculento. Pero no porque está picado está batido, ¿no? Que tú por ahí luego encuentras muchos rellenos muy batidos o demasiado jugosos, vamos a llamarle de esa forma. Pero esos jugosos, lo que pasa es que no están utilizando las frutas adecuadas y se les desjugó la fruta. Y eso es lo que tú ves salir del platillo. Ya vamos a ponernos a acusar. Oye, el vinito está muy bueno, ¿eh? Está bueno. Sí. Vamos a seguir temas. Ya estoy acusando un poco, pero más que acusar, estoy tratando de darle elementos de juicio a todos los que nos escuchan para que ellos sepan distinguir qué es un buen picadillo y qué no es un buen picadillo, ¿no? Y que tal vez el chile que están probando no tiene los frutos con los que tendría que cocinarse para quedar con mejor calidad, ¿no? Exacto. Y además hay otra cosa. Yo sí estoy muy en pro de la innovación, de la comida contemporánea y todo. Pero creo que también hay una cosa que se llama respeto y que no hay que ponernos a trastocar sobre todo un platillo que está tan perfectamente confeccionado, elaborado. O sea, tú dices, porque lo que yo te podría decir es que lamentablemente todas estas sustituciones que yo veo que hacen nunca mejora el original. Y si no vas a mejorar el original, pues ¿para qué lo tocas? Ajá, eso bien de decían, chile relleno con arándanos. Bueno, está bien, si lo quieren poner así. O sea, así, ¿no? yo probé alguna vez uno así, o probé, bueno, también hay capeados y no capeados, que no sé si eso también... Sí. Ese merece un capítulo. Por ejemplo, ¿no? Eso merece un capítulo, pero vamos a decir que yo no los capeo, pero que sí son capeados, pero hay toda una filosofía por lo cual no los capeo. Ok. Pero fíjate, curiosamente, ya nos fuimos al capeado. Yo tengo una pregunta para las variantes de lo que se sirve ahora con el tema chiles en nogada. Sí. Pero ya que estamos en el tema capeado, justo, se me hace bien interesante, yo te lo dije el otro día, si de alguien me explicó la razón de ser capeado, ¿no? Esta razón que los poblanos defienden a capa y espada. Que hacen bien. Ahorita hablaste un poquito del tema del huevo, de dorado y demás. Entonces es interesante justo eso, ¿no? O sea, de ti aprendí el por qué va capeado, pero, por ejemplo, tú en los restaurantes no lo das capeado. Sí, si nos puedes como profundizar un poquito el tema del capeado o sin capeado. Bueno, primero respetando las tradiciones poblanas, que es de donde yo aprendí a hacer el chile, hay que aclarar de una vez por todas que el chile sí es capeado, ¿no? Una vez en una etapa que me estaban atacando mucho porque yo lo hago sin capear, yo quise escribir algo que nunca lo hice, que se llama muy capeado, pero, ¿no? Y ahorita les voy a explicar 2 o 3 de muy capeado, pero, ¿no? Bueno, pero primero doy mi verdadera razón. El asunto por el cual yo no capeo el chile, aunque hay una connotación histórica muy profunda por qué sí se capea, cosa que no lo estoy negando, yo no lo capeo primero porque también la salud es importante. Y una vez me puse con libreta en mano y con testificadores en mano y con medidores en mano, y en el capeado hay como 600 calorías que tu cuerpo no necesita. ¿No? Aún y si haces el capeado así delgadito. Es que por lo menos vas a necesitar una cucharada y media de aceite. Para hacer el fritito. Para hacer el fritito. Y una cucharada de aceite en términos generales, nada más el aceite tiene 120 calorías. ¿No? Nada más, ¿no? Y luego la otra cosa, que ya sí ya es una filosofía más mía, primero esa es la parte nutricional. Además, también hay otro tema que nunca se toca, lo dañino que son los aceites vegetales y extraídos de semillas. Y lo toco rapidísimo. El asunto es que para sacar aceite de ¿cómo se llama? De los granos, vegetales. De los vegetales hay que calentarlos. Es que iba yo a decir sobre la soya, por ejemplo.
hay que calentarla y en ese calentamiento para poder extraer el aceite sucede un fenómeno que es altamente dañino para el organismo humano porque es altamente inflamatorio para las células. Pero con aceite de oliva, por ejemplo. El aceite de oliva tiene muchísimas cualidades, pero en el momento que lo calientas se pierden no te hace daño, pero se pierden muchas de las cualidades, ¿no? Entonces, los aceites en general no se llevan con el calor. Las grasas sí. Esa es otra. Como la manteca. La manteca, todo. Bueno, esa es una. Y la otra cosa es que ya hablé de las calorías, ya hablé de la parte nutricional, que es todo un tema, también a eso nada más se le podría dedicar un programa, pero la otra cosa, el capeado, que históricamente es muy importante, también ayuda mucho a mentir al cocinero, porque hacen que el chile se vea más grande y te pueden estar dando una nogada de baja calidad o muy aguada, pero como el huevo va a chupar todo ese líquido de la nogada aguada, pues te hacen creer visualmente se ve que te están dando medio litro de nogada, pero lo que te están dando es, no quiero decir agua, pero líquido del componente de la nogada, pero claro, la nuez y todos los elementos más pesados se quedan atrapados en el capeado, ¿no? Entonces, a eso me refería, ¿no? Y el artículo que nunca escribí, que se llama Muy capeado, pero es esto, ¿no? Muy capeado, pero la nuez a lo mejor no es fresca. Muy capeado, pero no están utilizando manzanas panocheras, peras de San Juan, duraznos amarillos. A veces hasta ni nuez de Castilla. Y a veces ni nuez de Castilla. Sí, lo hacen con la... No, pues es lo que yo no entiendo. Aunque sea la época de Chile, si lo hacen con otra nuez. Pero sí traen un pleito con el capeado y ni siquiera es nuez de la que nosotros llamamos nuez de Castilla, ¿no? Sí, nos vamos a poner puristas, vamos a ponernos puristas. Exactamente, puristas, ¿no? De ahí aquello de muy capeado. Y bueno, y la gota que derrama el vaso, aparte de que no están usando esas frutas, nada más te lo pongo en un ingrediente súper clave en la cocina mexicana, que además es único en el mundo, que son los piñones rosas. Tú te encuentras cualquier cantidad de piñón, tú te encuentras cualquier cantidad de chiles rellenos en nogada que tienen piñón blanco, y ese piñón vino del Mediterráneo muchísimos años después, y no es el piñón que debe de llevar. Entonces, sí, muy capeado, pero estamos utilizando otras frutas, muy capeado, pero estamos utilizando otro piñón, muy capeado, pero estamos utilizando biznaga, que ya no la podemos ocupar por una cuestión ecológica, y muy capeado, la nogada puede no tener ni siquiera nuez. Claro, entonces... Sí, y entonces lleva lechera, azúcar, ¿no? Hay muchos lugares donde mucha crema. Le ponen crema. A ver, yo es que no entiendo. Hay mucha gente que le pone crema, queso, y le ¿no? pone lechera. Sí, bueno, lleva queso. Por eso, pero un queso como si fuera chile relleno que ya sabes queso crema. Que le ponen así de ¡hora! Y ya mi último argumento, digo, a pesar de todas estas alteraciones que hay, porque el capeado te permite alterar la nogada, porque finalmente se lo vas a echar sobre una proteína maravillosa que es el huevo, y eso te va a ocultar cualquier defecto que la salsa de nogada pueda tener. Y ya mi último argumento es de que lo más interesante es que el platillo se llama chile en nogada. Y históricamente el chile lo hemos estado utilizando como guante o globo para el relleno y la salsa. Claro. Y todo pruebas menos chile. Entonces hay que probar el chile en nogada. Tengo una pregunta. Sí. O sea, si yo no sé nada, de nada. ¿Está bien? A veces es mejor no saber. Yo soy esa persona que está aprendiendo aquí. Y quiero saber cómo reconozco un buen chile. Más que me recomiendes lugares. Que yo me quiero aventar a este septiembre, me quiero aventar este agosto. Del 28 dijiste, ¿no? 24. La temporada oficial comienza del 25 de julio a los últimos días de septiembre. Perfecto. Y digo últimos días de septiembre porque la fruta se acaba y no sabemos exactamente qué día. Exacto. Si yo digo, en este mes y cachito, me quiero aventar a probar unos 5 chiles en nogada. ¿Qué tengo que
encontrar en un buen chile en nogada? Bueno, empecemos por el picadillo. El picadillo debe ser como un picadillo, pero no se debe ver batidillo. Sí. No deben haber jugos extras que literalmente, a ver, es jugoso, pero que no se salga, que no se chorree. Y luego el picadillo se tiene que ver, ¿no? O sea, el picadillo, en el mejor sentido de la palabra, tiene que estar apelmazado dentro del chile, ¿no? Y cuando tú cortas, tienes que ver una suerte de mosaico. Es decir, trocitos de manzana, trocitos de pera, trocitos de durazno. Y cuando tú te lo comes, no debe ser empalagosamente dulce, porque el dulzor solamente sale de la fruta, el relleno no lleva azúcar. Y la otra cosa es que mordida a mordida, y yo creo que este es el máximo secreto que te puedo dar, mordida a mordida, la experiencia palativa tiene que ser diferente. Me explico. Como un buen vino. Exacto, y me explico. Porque en uno los dientes, el paladar o nuestra boca atrapa pedacitos de manzana, en otros atrapas pedacitos de pera, en otros atrapas piñones, en otros ¿sí me cachas? Sí. Entonces, si tú pruebas un chile en nogada que sabe igual de principio a fin, eso de entrada podríamos decir que es un picadillo alterado o mal hecho. De entrada, ¿no? Me aclaras muchas cosas, ¿no? Que finalmente tiene una evolución el platillo, que no es un platillo que se queda igual, tiene que evolucionar el paladar y tiene que detonarte historia ahí. Sí. Y tenemos que compartir este conocimiento con el público que nos escucha, porque también tenemos una gran labor de enseñar y compartir y divulgar la cultura, ¿no? Porque de repente, y yo no pienso, ay, es que los jóvenes no saben nada, porque también es pecado de los señores muy adultos, ¿eh? Luego no sabemos distinguir entre una cosa y la otra, y luego nos dan cualquier cosa disfrazada y ahí tienes, ¿no? Es como ahora que dicen que Belinda canta igual de bien que Amanda Miguel, perdón, hay grandes diferencias. Qué bien canta Belinda. No me sale, oye, no me vengan con que los chiles en nogada de Costco son los mejores, ¿no? No, y como le dijo María Conchita Alonso, la canción está bien cantada, pero la sensualidad que yo le pongo a la canción de Acaríciame no tiene nada que ver mi versión con una canción bien cantada por esta chica que me cae súper bien. O sea, no confundamos algo bien hecho cuando algo llega a ser sublime y exquisito. Ahí está la clave. ¿Un lugar que recomendarían para ir a comer chiles? Además de Azul. Azul ya está sobre la mesa. Sí. O sea, Azul histórico, Azul Condesa y Azulísimo. Ya están ahí. Yo la única razón por la que no me atrevo a sugerir, porque sí hay varios lugares, es porque justo en estos días comienza la temporada y no he tenido la oportunidad de probar, y creo que no se vale emitir un juicio de algo que no conoces o no, que no has probado. O del pasado, ¿no? Porque yo podría decir, pasado, he probado un muy buen chile. Yo sí quiero recomendar algo que un poquito general, pero más allá de que vayan contigo, sobre todo con todo esto que nos contaste, porque sí siento que la experiencia, con toda esta información que tienen ahora, va a cambiar por completo. Va a cambiar la percepción. Va a cambiar la percepción. Yo espero que nos escuchen mucho contigo, por esto, hombre, probar esto, ver ese mosaico que yo lo acabo de comprobar, se ve, Angélica. O sea, tú partes ese chile y es un mosaico, es un tal mosaico. cual. Ay, hermoso. Es un mosaico. Voy a salir de aquí a comerme un chile. El chile también crocante. Al centro histórico. Pero ahorita. sí quiero invitarlos en esta cosa de que el programa se llama Comer y a Viajar. Es un buen momento y es un gran pretexto para visitar Puebla. Exacto. ¿No? Creo que eso sí. es lo que recomendaría. Y en Puebla, digo, con la salvaguarda que no he ido este año, pero hablando de Puebla, hay gente que hace una extraordinaria labor. Ahí está el mural de los poblanos, ahí está la Noria, ahí está Casa Reina. A ver, en fin, hay mucha gente, como clásicos, ¿no? Como estos grandes clásicos que hay en Puebla, y sí hay, ¿no? O sea, no y es algo, que nadie lo algo que hice yo gracias a tu sugerencia fue: piérdanse también en estas iglesias barrocas
Bueno, este sí. Una vez barroco expliqué poblano, Como el chile. que Barroco entiendes como el chile, la razón Sí, de sí, ser sí, del sí. chile poblano, ¿no? Tú Porque es un platillo barroco. Si tú quieres entender, porque hay mucha gente que nos dice, y te agradezco mucho que esto me lo recuerdes, porque yo también ya lo tenía un poco olvidado. Hay mucha gente, extranjeros, y no me preocupa mucho la opinión extranjera, pero también algunos mexicanos dicen, es que son demasiados ingredientes y que es dulce y que esto... A ver, hay que entender que la comida también pertenece a un periodo histórico. Claro. Entonces, este platillo es sumamente barroco y todos los que tengamos la oportunidad de estar en Puebla, que hay que visitar Puebla, eso, ¿no? Solamente hay que ir a un lugar, a la Capilla del Rosario en Puebla. Y con eso y tienes. Cuando tú ves esa decoración exuberante, donde se fusiona lo indígena con lo europeo, porque ahí sí hay una verdadera fusión, más que una estratificación de estilos, hay una fusión. Ahí tú entiendes realmente por qué el chile en nogada es tan barroco y por qué tenía que ser así, porque corresponde, la arquitectura está íntimamente concatenada a la gastronomía, que dicho sea de paso, los griegos, que fueron grandes sabios, tuvieron una gran musa para la arquitectura, para la música y otras artes, menos para la gastronomía. Se les fue. Se les fue. Oye. La cocina o la gastronomía no tiene musa. Y también das una pista que a veces damos por hecho los lugares. O sea, que decimos eso de, en este lugar los chiles en nogada son... No los des por hecho, date la oportunidad de año con año o mes o hay un lugar que te gusta, revisítalo. Sí. Porque sus sabores van a evolucionar o van a se van a perder y date la oportunidad de recomendar lugares que traes frescos y que sabes que ese día estuvo bueno. Y para no ser pichicato, por ejemplo, a mí me gusta mucho, insisto, no he ido este año, pero por ejemplo a mí me gusta mucho lo que hace Casa Merlos, que a mí Casa Merlos me parece un templo de la cocina mexicana, de esta gran herencia que nos deja Lucila Merlos, que están en Observatorio, búsquenlo así, Casa Merlos. Además, hay cosas que yo les admiro profundamente, que algunos otros podrían verlo como algo malo, yo lo veo muy bueno. No admiten reservaciones, te dan la mesa según vas llegando. Bien. Y todavía hay que pagar en efectivo. Bien, todo. ¿No? Bueno, a mí me parece un valor en contexto porque... más allá de lo que alguna mala mente pudiera pensar, a mí lo que me da es que aprecian tanto su trabajo y aprecian tanto lo que hacen que te atiendo conforme vas llegando y me pagas. Nada que tarjeta. No. Hoy el pasado es rebeldía. Eso me gusta. Exactamente, el pasado es rebeldía. Y Casa Merlos es un templo. Sí, es un templo de cocina mexicana. El cardenal siempre dicen que cada año tiene muy buenos Otra chiles. gran labor, los señores Brice, otra gran labor. Insisto, no he ido, por eso no ahondo en el tema. Tienen buena trayectoria, pero ¿no? Tienen una trayectoria inmaculada, diría yo, ¿no? Inmaculada. Y sabemos que tienen buenos ingredientes. Sí, o sea, claro, sabemos que si algo tiene el cardenal, claro. Creo que es buenos Sí, ingredientes. Micos, en fin, hay varios lugares que hay que probar. Y en el caso del cardenal, los desayunos son legendarios, ¿no? Y claro, acabas de hablar de alguien más que también merece mucho la pena. Yo es que estoy tratando de no decir nombres porque todavía no he ido, pero claro, hay gente que tiene mucho prestigio y una de ellas es el chef Gerardo Vázquez Lugo, con este restaurante maravilloso que se llama Nicos, ¿no? Sí, en Clavería. En Clavería, ese es otro templo gastronómico también, y entonces ya salieron. La administración de la cafetería del Palacio de Bellas Artes cambió, no voy a decir que es mejor o peor, pero cuando la dirigía otra persona, ahí llegaron a tener unos chiles excelsos. ¿En el Palacio de Bellas Artes? En el Palacio de Bellas Artes. Ah, mira tú. ¿No? Ya no en la misma administración, por eso no me atrevo a Fíjate que lo traía para comentarlo, porque por cierto, si todavía alcanzan la exposición impresionista, vale la pena porque ahorita en la cafetería... Hoy creo que hoy acababa. Sí, hoy que estamos grabando unos días previos, pero tenían un menú inspirado en la exposición impresionista. Ah, mira.
Y bueno, pues nada, Sí. lo quería comentar Que, el otro día que y no ahora, alcanzamos. antes estuvo bajo, también hay que decir, porque hay que hablar de lo bueno, ¿no? Sí. En el pasado, el Café de Bellas Artes estuvo bajo las manos de un gran señor, un gran mago, que lo hizo muy bien, pero el actual también es muy bueno. Tabasqueño Por y cierto. ganador de la beca Ricardo Muñoz Zurita. Cierto, mira. cierto. Muchos Muy años talentoso, atrás, muy talentoso. muchos años atrás, cuya beca le sirvió como trampolín para ser candidateado, eso ya son cuestiones políticas, pero para ser candidateado, y fue durante 6 años el chef del señor Obrador. Iremos. Y también, ¿sabes? Carmela Izal también ha tenido algunos años. También tabasqueña. Sí, también tabasqueña, me acordé por claro. eso, sí. Los tabasqueños están de moda. Están de moda, Tabasco sí, está de moda. Gaby, Ajá. claro. Un Gaby. saborcito queso de cabra, el de Gaby. El Sí. del Cardenal sí ya lo probé. Ujú. ¿Ya La fuiste este año? Ya almendrita. tan pronto, sí, ya, porque ya. acaba Ay. de comenzar el... Ya, pues es ya. que, Mira, es que aquí tenemos llamo. 48 Soy catador horas. como 48 horas algún y ya influencer que empezó. veíamos. Soy casada. Sí. Nada, Ramón Torres, el chef Ramón de- Torres. que está a cargo ahorita de la Bueno, cafetería yo del le llamo Palacio. Ramoncito porque yo lo conocí muy jovencito. Muycito. Y me decía, chef, es que yo quiero escribir un libro sobre cocina indígena tabasqueña. Y le digo, sí, mi rey, tú escríbela y todo. Y participó en el concurso de la beca Ricardo Muñoz Zurita y genuinamente la ganó él. Qué bien. Genuinamente la ganó. Esto ya hace más de 10 años. Uy, ¿no? o sea, ya no es. Ya no es Ramoncito, Ya no pero es para mí Ramoncito. sigue siendo Ramoncito, lo quiero muchísimo. Y también el señorón que lo presidió. Era un clásico también. ¿Quién la era? cafetería del Sí, Palacio. Sí. No lo sé, pero el lugar era Sí. como garantía. Sí. Nos hemos pasado Ay, del nos tiempo, tenemos pero que ¿saben qué? ir, Valía la pena. María. Valía la pena porque Sí. no podíamos desperdiciar aquí Sí. la presencia del chef. No sé si quieras cerrar con algo específico, No, gracias invitarlos, por el vino tus Grenache redes de sociales. Santo Tomás, que es una gran casa mexicana, muy preocupada también por los quehaceres de la cocina mexicana. Todas las casas hacen y todos los vinos tienen lo suyo, pero la Casa Santo Tomás con todos sus vinos, este Grenache estuvo exquisito, Y pero para maridar les un chile, invito a que prueben lo que hacen de Tempranillo, lo que hacen de Barbera y sus 2 máximas cartas de presentación, que es el único de Santo Tomás y el dueto de Santo El Tomás. único es No se único. los pierdan, por favor. Y muy buenos para maridar precisamente el chile en nogada, por eso elegimos el vino rosado. Por eso elegimos, sí, porque al chile en nogada le va muy bien el vino rosado. O el Ajá. espumoso por ahí. O el Y blanco, este año, ¿no? como novedad, aunque ya agotamos el tiempo, tenemos un vino Dilo. espumoso rosado que viene del Valle de Atlisco, que está pegado al Valle de Calpan, de donde salen las frutas, así que el terroir es una cosa 360, lo tenemos a la venta En en el azul. restaurante, en Azul Condesa, Azul Histórico y Azulísimo, y se llama Ceniza, porque por años y años y años el Popocatépetl ha estado expidiendo todas estas ¿Y a qué cenizas sabe? Toda esa mineralidad, toda ¿no? esa mineralidad la tiene la tierra de donde crece el vino en Atlisco. Vayan a conocer esa historia en ese vino. En Sí, Y ese sigan lugar. al chef. pero por favor apúrense porque acuérdense, y esto sí quiero insistir en esto, la temporada de los chiles en nogada es del 25 de julio a los últimos días de septiembre. Después de eso, No más. lo que hay son mentiras. Ya El lo musical. dijo todo. Mentiras. Mentiras, el musical. Sí. Y pues sí, con Belinda, pero Y que con no canta Belinda. igual. Pero que no A cante, Amanda no, la Miguel, Amanda ni a Miguel. María Exacto. Conchita, ni a Yuri. No, Yuri dijo, ¿y en mi tono? Como diciendo. pues, Ay, Oye, No, Yuri no. veracruzana. Sí, por pero qué cierto. bueno. Bueno, muy Nos bien. vemos. Que Hasta estudió pronto. ballet. Viajen por México. Aquí seguimos. Y- Viajen, salud, coman, salud. Vuelve vayan pronto, a probar por esos chiles en nogada maravillosos que tiene el chef en sus restaurantes. Vayan a Puebla, prueben, coman, viajen y sean felices. hasta luego. Eso. Gracias Salud. por estar aquí. Salud. Uy, siento que podríamos hablar 3 Lo que te horas. tienes que agarrar es